Bienvenido a este episodio de Atache el Podcast. Mi nombre es Julio Ortiz Luquis y en esta ocasión tenemos la presencia del colega el doctor Raymond Laureano Ortiz, que nos va a estar hablando sobre paradiplomacia. Y el tema que nos conviene, que nos reúne hoy aquí es el tema de la paradiplomacia de Puerto Rico, ¿no? Y de manera inicial le puedo decir que la paradiplomacia como embocadura, ¿no? La paradiplomacia se define como las relaciones internacionales de los estados no centrales, de gobiernos locales que no son sujetos de derecho internacional. Pero lo que se acostumbra en el mundo es que países soberanos delimitan y regulan constitucionalmente la acción exterior de sus gobiernos, provincias y ciudades, para que las ciudades, según sus intereses, entren en relaciones con otros gobiernos locales y tengan representación en otras jurisdicciones a nivel internacional, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de las oficinas comerciales, que es un caso muy conocido de los estados estadounidenses, y en el caso de las oficinas de cooperación internacional, como en el caso de las comunidades autónomas del Reino de España. Pero en el caso de Puerto Rico, como territorio no incorporado de los Estados Unidos y por su naturaleza jurídica indeterminada hasta hoy, que no es Estado ni República asociada dentro del sistema jurídico estadounidense, ese campo de acción no ha sido delimitado jurídicamente fuera de que se sepa que los Estados Unidos están a cargo y en control de las relaciones internacionales del territorio de Puerto Rico. Sin embargo, Puerto Rico comenzó a tener relaciones y acción exterior a partir de la invención del Estado Libre Asociado como régimen político en la década del 50. A esto debemos añadir que el gobierno territorial de Puerto Rico sí tuvo un papel de político internacional durante la dominación española, que se reconfiguró con la dominación estadounidense a partir del 1898. Pero esto debe distinguirse del tema que analizaremos hoy, que es propiamente la acción internacional propia del gobierno de Puerto Rico en medio de la subordinación política a los Estados Unidos. Con nosotros va a estar el brillante doctor Raymond Laureano Ortiz, que además de ser historiador, es ingeniero, consultor gerencial, tiene un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Su disertación doctoral sobre la historia de las relaciones internacionales de Puerto Rico en las décadas del 80 y el 90 recibió una mención de honor para el premio a la mejor disertación de la Asociación de Estados del Caribe en 2018. Su trabajo de investigación ha sido incluido en publicaciones académicas de Puerto Rico, Haití, Cuba, Martinica, Francia, Alemania y Argentina. Actualmente está asociado como investigador a la Escuela de Estudios Internacionales Joseph Corbell de la Universidad de Denver y al Grupo de Trabajo del Gran Caribe de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es miembro de la Facultad del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es además vicepresidente de la Asociación de Historiadores del Caribe y miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Estados del Caribe. Hasta recientemente fue presidente de la Sociedad Británica para Estudios del Caribe. En este momento se desempeña como editor ejecutivo de la publicación académica arbitrada Caribbean Conjunctures, The Caribbean Studies Association Journal. Es un esfuerzo conjunto de un equipo multilingüe, global y multidisciplinario de unos 30 editores, 35 asesores y más de 100 árbitros. Si quiere conocer más el trabajo académico de Raymond Laureano Ortiz, puede ir a su página de academia.edu y ahí puede conseguir todo su perfil y su trabajo hasta ahora. Así que bienvenido, Raymond. Gracias, Julio. Gracias por esa introducción y qué gusto estar aquí contigo para conversar un poco sobre estos temas que nos apasionan a ambos. Gracias por tu tiempo. Comenzamos. El término paradiplomacia sabemos que es un término que ha estado muy en disputa, ¿no? Desde que se acuñó. Según los casos, el término parece ser, el término como concepto teórico parece ser maleable, difícil de agarrar, pero dentro de tu investigación historiográfica, ¿cómo podrías definir la paradiplomacia? Bueno, tú bien lo dijiste hace un momento, ¿no? La paradiplomacia lo tomamos, parece haber cada vez más un consenso, o parece haber un consenso creciente en que la paradiplomacia es el estudio de la actividad internacional, de la gestión internacional de gobiernos no centrales, de gobiernos subnacionales, ¿no? Aquellos gobiernos como ciudades, como estados federados, como los de Estados Unidos y México, regiones dentro de un país, estados asociados como Puerto Rico. Es la gestión internacional de estas jurisdicciones, ¿no? Que no son gobiernos centrales, sino que están bajo un gobierno central. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, pues sería bajo el gobierno de Estados Unidos.
Sí, y como tú bien dices, en el pasado pues ha habido personas que han propuesto que la paradiplomacia se puede extender incluso a la actividad internacional de la sociedad civil u otros entes no tradicionales. Y cuando digo entes no tradicionales me refiero a que no son países soberanos. Eh, pero más recientemente pues ya, y así es como yo lo tomo, ¿no? Por lo menos en el trabajo de investigación que he hecho es el trabajo, perdón, la gestión internacional de gobiernos subnacionales como Puerto Rico. ¿Cuándo exactamente comienza la paradiplomacia o internacionalización del gobierno de Puerto Rico? ¿Comienza con la creación del Estado Libre Asociado o hay un pasado que quizás no se conoce tanto? Bueno, yo típicamente comienzo la historia de la paradiplomacia de Puerto Rico con la participación del gobierno de Puerto Rico, todavía bajo gobernadores estadounidenses, en unas organizaciones internacionales que crearon las potencias del Caribe, ¿no? Aquellos países que tenían presencia o colonias en la región caribeña, empezando por Estados Unidos y el Reino Unido, y posteriormente se le une Francia y Países Bajos. Comenzó con la Comisión Angloamericana a mediados o a principios de los 40. Así que eso antecede pues, la formación del ELA en el 1952. Así que sí, yo entiendo que esa participación internacional del gobierno de Puerto Rico comienza antes del ELA, aunque por supuesto pues eh, los pasos que se daban pues eran pautados por un gobernador estadounidense, ¿no? Pero la importancia de esa actividad, más que la presencia del gobierno de Puerto Rico bajo Estados Unidos, es el hecho de que ese gobernador estadounidense involucró a muchos líderes puertorriqueños que eventualmente llegaron a posiciones de mayor poder en el gobierno de Puerto Rico. Así que fue la primera oportunidad que tuvieron los líderes de Puerto Rico de conocer a líderes de las otras colonias caribeñas, de las colonias francesas, neerlandesas y británicas, porque en estas organizaciones había un comité rector compuesto de representantes de los países potencia, los países metropolitanos, pero también tenían un comité auxiliar compuesto de los líderes de los territorios caribeños que eran controlados por estos países. Así que ahí está el espacio que marca ese inicio de la paradiplomacia de los líderes puertorriqueños y caribeños. Incluso hay un compañero académico, Jeff Burrows, sabes que tiene base allá en Washington. Él ha hecho trabajo de investigación sobre Puerto Rico y él trajo en una de las conferencias en las que compartimos, trajo un interesante episodio de la participación internacional del gobierno de Puerto Rico en los años 30, bajo las dinámicas que se dieron con el nuevo trato. Y sobre todo este Departamento de Agricultura en Puerto Rico entró en unos proyectos para fomentar la investigación local nativa para atender retos de la agricultura. Posteriormente entraron en una interacción con países de Caribe y Latinoamérica para llevar esta experiencia, compartir esta experiencia que se tuvo de hacer investigación local o nativa para atender esos asuntos locales. No necesariamente para llevar lo que ellos encontraron para atender los problemas de Puerto Rico, sino para promover la idea de investigación local, lo cual me parece muy interesante. Entonces, la década del 50 parece ser un momento clave, ¿no? En esa relación exterior del gobierno de Puerto Rico, esa relación autónoma, de alguna manera autónoma. El 50 parece ser una década clave. ¿Qué pasa en esa década, si nos puedes explicar? Y entonces, tomando como punto de partida esa década del 50, ¿tú crees que se podría periodizar la paradiplomacia del Estado Libre Asociado de alguna manera entre la década del 50 hasta lo que podría ser hoy día en el siglo XXI? Yo sé que la pregunta es amplia, pero podemos comenzar por la década del 50. ¿Qué
¿Qué comportamientos o por qué, ¿no? El 50 es una década clave para la diplomacia. Bueno, conoces el trabajo de Evelyn Vélez, ¿no? Evelyn Vélez agarró esa década del 50 y la posterior 60 y nos comparte episodios muy interesantes de lo que fuera, lo que algunos llaman el programa este de la vitrina de la democracia y el desarrollo ante el mundo, donde el gobierno de Puerto Rico, y particularmente desde la formación del Estado Libre Asociado en el 1952, se preocuparon por atraer personas de diferentes partes del mundo para que vieran cómo Puerto Rico estaba manejando una serie de cosas en términos de política pública e implementación de políticas, ¿no? Fuese para el desarrollo económico, atracción de inversiones, vivienda, asuntos de la juventud, cuestiones democráticas, ¿no? De representación. Así que, según Evelyn lo documenta, pues la doctora Vélez, vinieron personas de más de 100 países, todos los continentes representados durante esas 2 décadas, ¿no? Se formó toda una red que yo entiendo que no se aprovechó posteriormente, ¿no? Tener esta red de buena voluntad, de goodwill a través del mundo. Pero bueno, eso es otro tema. Así que el gobierno de Puerto Rico se preocupó por marcar su presencia en el mundo y proyectarse pues como proyectar también su asociación con Estados Unidos, ¿no? Como ejemplo de democracia y desarrollo. También el gobierno de Puerto Rico, o más bien los políticos o los funcionarios del gobierno de Puerto Rico, empezando por el gobernador Luis Muñoz Marín en aquel momento, crearon relaciones personales con líderes a través de la región del Caribe, que le sirvieron en su relación con Estados Unidos para promover una serie de proyectos internacionales, ¿no? El mismo Teodoro Moscoso, que eventualmente pasó a formar parte del gobierno federal, y Morales Carrión, Arturo Morales Carrión. Así que fue interesante cómo se proyectó a Puerto Rico. Y bueno, y particularmente después pues, del asunto del Estado Libre Asociado, ¿no? Que dejó muchas áreas grises, muchas áreas ambiguas. Se presentó ante las Naciones Unidas en el 53 como una fórmula de política que le permitía a Puerto Rico tener un cierto grado de autonomía, aunque ese grado de autonomía pues nunca quedó claro y por ello pues, ha provocado todos estos debates en torno al estatus político futuro de Puerto Rico desde entonces. Y en cuanto a periodizar la paradiplomacia, yo creo que ese fue el primer gran periodo de la paradiplomacia, incluso incluyendo los antecedentes que mencionamos con las organizaciones internacionales dentro de las cuales los funcionarios de Puerto Rico pudieron empezar a conocer a sus contrapartes caribeños. Y posteriormente, tal vez los años 70 no tuvo el perfil que tuvieron los años 50 y 60. Tendríamos que entonces tomar el periodo de los 80 y los 90, que fue el que trabajé para la investigación doctoral, como ese otro gran momento de paradiplomacia de Puerto Rico, y no solamente por parte de la administración que típicamente, el tipo de administración que típicamente es asociada con trabajo internacional, que sería aquella del partido político de Puerto Rico que promueve lo que es la libre asociación, el Estado Libre Asociado, sino también se observó, según mis investigaciones, pues se observó también en las 2 administraciones que tuvo el partido político a favor de la estadidad, ¿no? Así que fue bien interesante. Tal vez salirme un poco de los debates que habían ocurrido hasta el momento en torno a las relaciones internacionales de Puerto Rico para mirar las cosas de una manera distinta y poder observar esto, ¿no? Y en la década del 50, 60, ¿qué crees que pesaba más? ¿Qué era lo que más ponderaba o el objetivo principal de los administradores del gobierno local en Puerto Rico con su paradiplomacia? ¿Tú crees que intentaban más validar el régimen de gobierno de Lela o tú crees que pesaba más un ánimo de marcar diferencia
respecto a la proyección exterior de Puerto Rico ante la presencia de los Estados Unidos o la proyección de los Estados Unidos? ¿Qué crees que pesaba más en ese momento? Yo creo que había un cierto interés de que Puerto Rico se proyectara como una jurisdicción autónoma, ¿no? Que tenía cierto grado de autonomía, ¿no? Claro. Para validar lo que en teoría es o era el ELA, según aparentemente lo trataron de diseñar algunos, y según se había presentado en las Naciones Unidas. Claro. Pero se hacía pues como con bastante cautela, ¿no? De hacerlo dentro del espacio que marcaban los Estados Unidos. Precisamente esa es la propuesta, la interpretación, la perspectiva que trae Evelyn Vélez en su libro, ¿no? De que hubo un cierto grado de autonomía, e incluso también Antonio Gastambide lo propone en sus escritos, de que hubo un cierto grado de autonomía por parte de las acciones del gobierno de Puerto Rico, por lo menos en los 50. Ya en los 60, como que el gobierno de Puerto Rico empieza a alinearse con el gobierno de Estados Unidos en una serie de cosas, tal vez influenciado, según Evelyn lo propone, por el gobierno comunista que toma el poder asume el poder en Cuba. Sí. Y entonces, de alguna manera, pues como para anteponer el modelo que estaba proponiendo Cuba, pues los funcionarios de Puerto Rico pues se alinean con los funcionarios de Estados Unidos en ese sentido. Y yo creo que en ocasiones lo llevaban aún más allá que el propio gobierno de Estados Unidos. No sé si has visto, se me escapa el nombre de él, un libro sobre los juegos centroamericanos y del Caribe del 1966. Que, sí. que en algún momento pues hubo Profesor Antonio Sotomayor. No, Antonio sí cubrió ese tema, pero fue mucho más amplio, ¿no? Lo que él cubrió. Te estoy hablando de un libro que se enfoca en ese episodio de lo que pasó con los cubanos que llegaron a Puerto Rico en un barco para ser parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estados Unidos, Puerto Rico, pues como que se oponía a que pues, Cuba participara, pues, por lo que estaba ocurriendo, ¿no? Se estaba desarrollando la ideología comunista en Cuba. Y entonces, luego me parece que en algún momento Estados Unidos después estaba de acuerdo en que pues, participaran, y Puerto Rico todavía no, y por cuestiones políticas, ¿no? Y entonces el Comité Olímpico Internacional en Suiza, pues entonces trajo ante la mesa de que pues si Puerto Rico no quería que participara Cuba, pues entonces pudiera entonces perder la soberanía deportiva. Entonces en ese momento fue que entonces los funcionarios de Puerto Rico pues bajaron la guardia, y entonces los cubanos pudieron participar. Esto es un libro basado en una investigación de tesis de maestría en el Centro de Estudios Avanzados. Claro. En los 60 también se da todo este movimiento de las nuevas repúblicas africanas en Asia, de encumbrar el derecho a la descolonización, ¿no? Y con el apoyo de la Unión Soviética. Y fue un momento de mucha presión también en el multilateralismo, en las Naciones Unidas. La resolución 1514, ¿no? La 1541, si eso se debate en ese momento, que también fue un momento, entiendo que de mucha presión para Estados Unidos y Puerto Rico en cuanto a la representación que hacían, ¿no? Del Estado Libre Asociado. Y creo que eso puede haber influido, ¿no? También en el comportamiento de Estados Unidos y lo que se percibe como algo más restrictivo, ¿no? En los 60, si estoy en lo correcto. Correcto. Lo interesante de todo esto, lo que tú acabas de decir, sí, en efecto, pues, fue el contexto en el que se dieron todas estas dinámicas de Puerto Rico y la proyección de la ELA. Sin embargo, fue interesante porque también Evelyn Vélez en su libro, Puerto Rico, Estado, Política Exterior sin Estado Soberano, ella también señala de que hubo varios intentos de que Puerto Rico fuera insertado en organizaciones internacionales.
Sí. pero no, el gobierno federal no parece receptivo a esas movidas particulares, contrario a lo que se dio posteriormente en los 80, ¿no? Claro. Así que eso parece interesante porque se hicieron una serie de iniciativas en unos espacios, pero que adelantaron tal vez esa proyección hasta cierto punto autónoma, Claro, o semiautónoma o aparentemente autónoma. claro. Pero en otros espacios no permitieron adelantar ciertas metas que tenía, por ejemplo, Arturo Morales Carrión como secretario de Estado, para darle como una personalidad jurídica, ¿no? Al gobierno de Puerto Rico. Claro. Sí, momentos bastante álgidos, ¿no? En la geopolítica internacional, que pudo haber jugado de distintas maneras, ¿no? Respecto a la toma de decisiones de los funcionarios en Puerto Rico, también en Washington. Pero se ve que los 60 fue un momento como de, también en cuanto a diplomacia, para la diplomacia de Puerto Rico, un momento de, como de negociación intensa, ¿no? En comparación quizá a los 50, que era una diplomacia que dependía más del carisma, ¿no? Y la confianza Eso es así. que Muñoz Marín despertaba en Washington, ¿no? De su éxito político en Puerto Rico, ¿no? Ante la presión, ¿no? Del independentismo en los 50, etcétera. Excelente. Sí, te quería mencionar, ahora que tú mencionas a Luis Muñoz Marín y las relaciones que él tenía también en Washington, además de tenerlas también en Latinoamérica y el Caribe. Las relaciones internacionales es un ejercicio también que depende mucho de las relaciones personales que sus agentes tengan, ¿no? De los diplomáticos tengan. Y eso frecuentemente marca el resultado de las gestiones que puedan tener, y eso se ha visto en Puerto Rico. Eso se ha visto también en Puerto Rico. Y eso marca la diferencia entre lo que ocurrió en los 50, por ejemplo, y lo que pasó en los 80 y tal vez lo que ha estado ocurriendo en el siglo XXI. Es porque tal vez falta ese elemento de tener una relación más cercana, cultivar estas relaciones más personales. Claro. Con los contrapartes en los diplomáticos del nivel federal de Estados Unidos. Claro, claro. Ante la falta de representación formal en el Congreso, ¿no? Con los niveles de Estado, pues Puerto Rico como territorio no incorporado, pues depende de estas relaciones personales, quizás en una dinámica única, ¿no? A nivel mundial, ¿no? En el sistema internacional, ¿no? O en el sistema de Estados Unidos, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, y relaciones personales que se dan para muchas dinámicas, ¿no? Como las sabemos, ¿no? De clientelismo, hablamos del fenómeno de los fundraising y todo este tipo de relaciones entre partidos, ¿no? Locales y en Puerto Rico y en Washington. Es un fenómeno muy, muy particular de nosotros, ¿no? Toda la relación. Correcto. Es interesante porque, por ejemplo, durante el siglo XXI me viene a la mente Kenneth McClintock. Sabes que él fue el secretario de Estado bajo Adolfo Ortuño, ¿no? Sí. No recuerdo ahora si fue 2008, 2012, 2009, 2012. Él tenía una relación muy particular con el Departamento de Estado Federal, porque él había estado trabajando con Hillary Clinton, secretaria de Estado Federal, desde mucho tiempo, ¿no? Incluso a nivel de campaña política en Puerto Rico. Él manejó eso junto a Roberto Prats. Sí. Así que tenía una relación de confianza bastante personal con Hillary Clinton. Y entonces es interesante ver cómo ciertas ideas que él tenía de cómo manejar las relaciones internacionales influenciaron el hecho de que se circunscribieran ciertos espacios y tal vez no llevar al límite el espacio un tanto ambiguo que Puerto Rico tiene para moverse internacionalmente. Él me contó, por ejemplo, que tuvo la oportunidad de ir con Hillary Clinton y organizarle, coordinarle la llegada a la República Dominicana para una serie de eventos. Él estuvo allí con Hillary Clinton y en algún momento estaban tomando las fotos. Hillary Clinton le decía, vente, vamos a tomarnos una foto. Él decía, no, mira, que después eso no va a proyectar lo que necesariamente queremos, ¿no? En términos de nuestra colaboración con el gobierno federal. Y puede ser interpretado de otra manera.
pero igualmente él, durante la década del 2000, lideró una organización de legisladores latinoamericanos. Y así por el estilo, o sea que él ha estado muy, muy involucrado. Él también cuenta que estuvo muy pendiente de unas negociaciones para crear la posible creación de una red eléctrica caribeña. Y él visualizaba, lo estaba mirando de cerca porque él visualizaba que pudiese haber sido en la parte 2 de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, en términos de un rol de liderazgo para Puerto Rico. Y él estaba ahí muy pendiente y fue a varias reuniones en el Caribe. Como parte de esto, no se dio el proyecto, pero es interesante saber al respecto, ¿no? Y de las ideas que él tenía sobre todo esto como proyecto de Puerto Rico. Claro, estas relaciones entre personajes, ¿no?, de la política puertorriqueña y Washington DC han sido determinantes, ¿no?, para las posibilidades de Puerto Rico en lo económico, en lo social, etc. Pero de misma manera que el Departamento de Estado, ¿no?, el Congreso, partidos políticos de Estados Unidos han facilitado esa proyección de Puerto Rico, la han negociado con políticos locales en Puerto Rico, también sabemos, como lo hemos discutido antes, en la gobernación de Sila María Calderón, que Puerto Rico quizás tomó el momento de pretender más autonomía y más desconexión con el Departamento de Estado, y en varias ocasiones el Departamento de Estado fue bastante agresivo, ¿no?, en dejarle saber al gobierno de Puerto Rico que no tenían autoridad para hacer cosas sin previa consulta, ¿no?, con el Departamento de Estado, y se dieron muchas instancias bastante incómodas para el Departamento de Estado de Puerto Rico. Por ejemplo, esto fue ya en la administración de García Padilla, que se dieron unos acuerdos con el gobierno dominicano. Ahora mismo no recuerdo muy bien si era durante la administración de Sila María Calderón o la administración de García Padilla. Me parece que fue la primera, la de Sila María Calderón. Pero bueno, se da un acuerdo de colaboración, de cooperación, se reinstauró una comisión binacional que ya existía en los 60, 70, y un poco se reenergizó, se reconstruyó en el principio del siglo XXI. Y el Departamento de Estado pues, estuvo vetando muchas de esas iniciativas que los dominicanos y los puertorriqueños estaban creando, ¿no?, para hacer cooperación en muchas áreas, incluido la lucha contra el tráfico de drogas, el asunto policial, asuntos culturales, agrícolas. Y bueno, es una relación que tiene sus blancos, sus negros y también sus áreas grises y momentos conflictivos, ¿no?, que valdría la pena. Sí. Eso es una investigación ya aparte, ¿no?, de los momentos difíciles, ¿no?, entre las dos partes. Claro, pero ahí regreso al tema que te estaba trayendo anteriormente. Yo creo que la relación Puerto Rico, nivel federal, Departamento de Estado Puerto Rico, Departamento de Estado de Estados Unidos, sí. Esa relación también depende del estilo, pues, de las personas que estén representando a Puerto Rico, ¿no? Y ya vimos que en los 50, por ejemplo, pues había un flujo de información, de comunicación, y había unas relaciones bastante cercanas. En los 80 y los 90, aún bajo las tres administraciones, también se dieron relaciones, ¿no? Carlos Romero Barceló, Hernández Colón y Pedro Rosselló padre. Y incluso bajo Rosselló padre había un grupo de los que estaban a cargo de las relaciones exteriores, pues que tenían una idea de que la estrategia debía ser de no necesariamente ocupar esos espacios en donde ya Estados Unidos tiene representación internacional. Y así lo implementaron dentro del Departamento de Estado, ¿no? En ciertos aspectos. Lo del Caribe lo continuaron de Hernández Colón porque tenía un valor pragmático, ¿no?, de canalizar unos fondos que existían en aquel momento que le llamaban Fondos 936 para financiar proyectos en el Caribe. Pero aparte de esa manera de pensar en el Departamento de Estado, a nivel fortaleza, Pedro Rosselló tenía una agenda internacional que él adelantó por su cuenta. Y él viajó tanto más que Hernández Colón. Así que eso fue interesante.
Pero entonces, bajo Sila María Calderón, y esto pues amerita una conversación o más conversaciones con Ferdinand Mercado y con Efraín Vázquez Vera, y ellos realizaron muchísimas gestiones para incorporar a Puerto Rico en diferentes esferas internacionales. Yo creo que el elemento que no estuvo presente tal vez era la relación más cercana de tú a tú, de persona a persona, con el Departamento de Estado Federal, dando pie a que estas dos fuerzas de cabildeo, pro estadidad, pro libre asociación, PNP, PPD, que son fuerzas que se neutralizan muchas veces a nivel Washington, pues tuvieran el espacio para pues marcar este asunto de las relaciones internacionales como un espacio de lucha en donde cada una de las partes tenían sus aliados, tanto en el Departamento de Estado como en Casablanca y Congreso, y como resultado de esa lucha, pues se creó esta relación no necesariamente efectiva entre el Departamento de Estado de Puerto Rico y el Departamento de Estado Federal, que a pesar de todas las gestiones que hicieron a nivel internacional, pues no recibieron como que el apoyo contundente, porque tenían muchas voces que estaban llevándole a ciertos funcionarios federales de que Puerto Rico no tenía ese espacio, ¿no? Para hacer relaciones internacionales, cuando en realidad es un espacio ambiguo y que en el pasado pues se ha dado, probablemente pues porque las relaciones personales así prepararon el camino para ello. Y nuevamente lo interesante es que bajo Aníbal Acevedo Vilá, las relaciones internacionales no fueron cultivadas a nivel de Sila María Calderón, pero entonces ahí viene la administración pro estadidad, que bajo Kenneth McClintock pues tiene una cierta actividad y una cierta relación personal con el Departamento de Estado Federal, pero no necesariamente tenían el interés de adelantar ciertas agendas internacionales. Así que yo creo que tiene que ver mucho con esta cuestión del elemento relaciones interpersonales. Cómo se dan las cosas para diplomacia de Puerto Rico. Y la diplomacia en general de estados soberanos, pues es así, ¿no? Momentos de negociaciones, momentos, por ejemplo, lo que se está dando en Ucrania, depende mucho, ha dependido mucho de las destrezas, ¿no? De los diplomáticos turcos, diplomáticos israelitas, y todo el conocimiento, la cultura, la sensibilidad de las personas, el conocimiento, el carisma, todo esto cuenta en lo que es la diplomacia, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, tú tienes la administración luego de Fortuño, que fue la de Alejandro García Padilla, con Bernier, el Departamento de Estado, y un equipo de trabajo muy dinámico. Sí. Ellos también insertaron a Puerto Rico en muchos lugares e hicieron gestiones para reocupar espacios del pasado. Pero ahí ya se encontraron con una manera de pensar, probablemente todavía estaban los funcionarios de principios del siglo XXI, claro. Que tenían ya esta influencia de que tal vez Puerto Rico no debería hacer ciertas cosas, ¿no? Ya no tenían la confianza. Entonces, a pesar de los esfuerzos de ellos y del esfuerzo de ellos de crear estas relaciones interpersonales, incluso para ser más efectivos, pues no lograron llegar al punto que querían. Lograron sin inserciones, pero no ese apoyo contundente que se tuvo en otros tiempos, ¿no? Claro, claro. Algo que afecta también, y por eso es por eso es la importancia de este tema, ¿no? De que se investigue a nivel académico, para que ayude de alguna manera a la generación de política exterior. Uno de los retos que yo he visto es que no hay memoria histórica, ¿no? Mucha gente que trabaja en el Departamento de Estado, y cuando se contrata gente nueva, cada vez que cambia el cuatrenio o un gobernante, la memoria histórica, pues mucha se pierde. Por ejemplo, esta idea de la Convención binacional o bilateral Dominicana-Puerto Rico se había hecho en los 70 y en los 60, y se comienza a hacer otra vez en el 2004, 2003, se recrea. En la tramitación Sila Calderón, y me consta, por diálogos que he tenido con funcionarios de esa administración,
de que no se sabía que esto se había hecho antes, ¿no? Entonces, eso es también parte de la importancia de analizar estos temas, ¿no? Sí, 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 no, en efecto. Se ofrece una memoria histórica que no existe, que en un país, en países, ¿no? Que tienen su régimen político bastante claro y definido, pues la memoria histórica y diplomática pues es importante y es una cuestión de seguridad local o seguridad estatal o nacional. Entonces, eh, eh, si este tema le parece, ¿no? A lo que nos están viendo, algo etéreo, un poco conceptual o teórico, sepa que tiene repercusiones muy reales, ¿no? Y puede ser muy útil a la hora de generar política internacional en Puerto Rico para el beneficio de todo el mundo, ¿no? Quería traer rapidito el hecho de que paradiplomacia es practicada por gobiernos subnacionales en todas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Cada uno de los 50 estados de Estados Unidos tiene actividades internacionales, gran parte de ellos tienen oficinas comerciales en otros países. Ellos reciben líderes de otros lugares. Mencioné el libro de Global California, que fue escrito por uno de los académicos más respetados de relaciones Estados Unidos Caribe, Estados Unidos Latinoamérica, y le da el libro que prácticamente hace es una recomendación al estado de California de que, primero que nada, hace una historia de las relaciones internacionales de California, o sea, de la paradiplomacia de California, y luego le da una recomendación de que, por un lado, tenga mayor presencia internacional, abriendo oficinas o alguna otra estrategia en otros países, y que, por otro lado, vaya a Washington y haga su cabildeo para defender los intereses del Estado a nivel internacional. Porque en ese sentido, los estados del noreste, Nueva Inglaterra, le estaban llevando la delantera. Y les recalcaba de que California tiene necesidades tiene las necesidades de una nación del siglo XXI. Así que eso me parece muy interesante, de que si las cosas siguen desarrollándose a nivel mundial como estamos viendo, y se afecta, digamos, el comercio, las fuentes de alimentos de las cuales dependemos, por ejemplo, con este conflicto reciente entre Rusia y Ucrania, por dar un ejemplo, tenemos que entonces fortalecer nuestros esfuerzos de mayor seguridad alimentaria, ¿no? Dentro de nuestro propio territorio o dentro de la región. Así que eso resulta interesante y para ello pues tenemos que pues, defender nuestros intereses a nivel internacional, aún siendo parte del sistema estadounidense, porque así lo están haciendo los 50 estados y los otros 4 territorios de Estados Unidos. Así que es una cuestión de sobrevivencia. Una necesidad histórica. Eso ha sucedido a través de la historia en distintos sitios, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, después de la independencia y antes de que se modificara el sistema federal, los estados brasileños tenían relaciones exteriores. En el caso de China, también hasta los 70, sus gobiernos locales tenían relaciones exteriores comerciales. Y esto estoy hablando de momentos históricos completamente distintos en sitios distintos, ¿no? Geografías distintas. Es un tema que trabaja Noé Cornago de la Universidad del País Vasco, ¿no? Es fascinante eso. Sí, sí. Cuando se rompe la Gran Colombia también, y antes de que se rompiera la Gran Colombia ya había relaciones exteriores subnacionales, ¿no? Cuando, por ejemplo, antes y después de la anexión de Texas tuvo relaciones exteriores robustas, ¿no? Incluso con Rusia. Así que esto es parte de necesidad histórica, como bien mencionaste, Raymond, ¿no? En un momento dado en que las sociedades se mueven a defender sus intereses de la manera que puedan, ¿no? En este caso, los gobiernos locales, pues no son la excepción. Tengo otra pregunta, Raymond. ¿Crees que la paradiplomacia del Estado Libre Asociado ha podido ajustarse a las transformaciones del sistema internacional? Y hablando de manera más macro. Sí, bueno, en términos generales, sí. Entiendo que eso ha sido lo que ha movido mayormente en los esfuerzos paradiplomáticos, más allá de un deseo, que es lo que se ha proyectado, algunos grupos han proyectado de que cualquier intento de paradiplomacia es una lucha por la independencia.
Yo diría que más que eso, realmente lo que ha motivado es el adaptarse a las corrientes globales que se han estado viendo desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Toda esta corriente hacia la liberalización del comercio, la creación de bloques comerciales, eso ha llevado a que Puerto Rico pues, busque su espacio dentro de todo eso. Y eso fue lo que llevó a la administración de Carlos Romero Barceló, precisamente a adentrarse en estas negociaciones internacionales y a nivel doméstico con Estados Unidos, cuando se instituyó la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Recordamos que la iniciativa de la Cuenca del Caribe surgió durante la Guerra Fría, o la Segunda Guerra Fría, y era el frente económico de esa Guerra Fría. Habían ya muchas cosas ocurriendo a nivel regional en el Caribe, en donde el sistema comunista parecía estar ganando terreno. Las ideas, la ideología comunista parecía estar ganando terreno en la región, y por supuesto Estados Unidos estaba respondiendo de manera militar, de manera política en muchos lugares, pero decidió también asumir esta iniciativa para darle la oportunidad a los territorios del Caribe a tener mejores términos de comercio con Estados Unidos, pudieran vender más de sus productos a Estados Unidos, pudieran entonces tener mayor abundancia económica, mayor estabilidad y menos tiempo para estar pensando en cuestiones, en sistemas alternativos que manejar las cosas, ¿no? Pero cuando eso se instituye, estaba dando una mayor apertura a los países del Caribe, a los mercados de Estados Unidos. Hasta ese momento solamente Puerto Rico tenía esa apertura. Al entrar todo el Caribe a tener cierto tipo de apertura, eso pues, preocupó al gobierno de Puerto Rico. Entonces, lo primero que ellos hicieron fue defender ciertos sectores de la economía de Puerto Rico ante la iniciativa de la Cuenca del Caribe, y una vez se tomaron medidas para proteger esos sectores, entonces buscó un rol de liderazgo para entonces instituir lo que llamaban las plantas gemelas, ¿no? Operaciones de manufactura en donde parte está en Puerto Rico y parte está en algún punto del Caribe. Incluso se empezó a proponer, le estaban proponiendo al gobierno de Carlos Romero Barceló la utilización de fondos 936 para subvencionar proyectos en el Caribe. Eso no se implementó realmente hasta Hernández Colón, pero fue interesante escuchar esas propuestas desde ese momento. Así que nada, lo que está pasando a nivel global y lo que está pasando a nivel de política exterior de Estados Unidos es observado de cerca por los líderes de Puerto Rico, por lo menos en esos 80 y 90 era observado de cerca, y esa es parte de lo que a mí me motivó a estudiar esto, ¿no? Claro, es que como lo que se había escrito hasta el momento sobre relaciones internacionales, sobre todo de los 80 y los 90, se había enfocado en unas preocupaciones de anticolonialismo, antiimperialismo, trabajos muy necesarios, por cierto, escritos por el grupo de Carmen Gautier, que los empezó bajo el famoso Centro de la Investigación de la Realidad Puertorriqueña, el CEREP, en la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente pasa a estudiar las relaciones internacionales bajo el Centro de Investigaciones Sociales, con el auspicio me parece que los CLACSO, ¿no? Del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ellos publicaron muchísimos libros muy relevantes, muy necesarios, trayendo y también presentando diversas perspectivas, pero una en particular tiene que ver con esta cuestión anticolonial, antiimperialista. Sí. Mi preocupación es que tal vez algunas personas, al tomar esa perspectiva anticolonial, antiimperialista, también tienden a minimizar tal vez el esfuerzo o la iniciativa que los líderes puertorriqueños pudieron haber tenido durante ese periodo, y eso es lo que yo quería capturar, ¿no? Yo lo que quería realmente capturar es qué ocurrió en Puerto Rico en términos de actividad internacional, sin entrar en el debate de si Puerto Rico puede o no hacer relaciones internacionales, que es un debate que ha estado ahí por mucho tiempo, y hacen estos análisis jurídicos, legales. Yo no quería entrar ahí, yo digo, yo voy simplemente a documentar qué ha estado ocurriendo y ver
qué los motivó a ellos a involucrarse en estos asuntos. Y eso era lo que podía observar. Y me pareció interesante porque después empecé a ver que había unos movimientos historiográficos sobre la Guerra Fría, revisionistas, en donde se presentaba la Guerra Fría no tanto como esta lucha entre estas dos potencias, Unión Soviética y Estados Unidos, en donde el resto del mundo estaba a la merced de estas dos grandes potencias, pues pasamos de esa manera de ver las cosas a una perspectiva en donde se reconocía que habían países, habían líderes políticos, habían comunidades, en este caso Puerto Rico, que utilizaron esas coyunturas globales para adelantar objetivos propios, ¿no? Entonces ahí es donde yo me alineo con esa historiografía revisionista. Y por otro también han comenzado a surgir, por el lado de las ciencias políticas y relaciones Caribe, relaciones Caribe-Estados Unidos, relaciones Latinoamérica-Estados Unidos, también un revisionismo en donde se presenta que en estas relaciones que parecieran asimétricas, también hay países pequeños y del Caribe, por ejemplo Jamaica, que han aprovechado esa coyuntura y esa realidad de ser más pequeños. Por ejemplo, en los tiempos de Ciaga, esa relación personal que tenía con Ronald Reagan y el gobierno federal de Estados Unidos, pues te ayudó a adelantar ciertas cosas. Sí, claro. En la narrativa, o en el recuento que se hace de la Guerra Fría, pues del mundo bipolar, se ha ignorado, ¿no? También los intereses nacionales de los países pequeños, ¿no? Los países de potencias medias, ¿no? Y su agencia no se ha reconocido, se ha sido poco investigada, ¿no? Ignorada. Y eso definitivamente, por ejemplo, del campo de relaciones internacionales, eso es una perspectiva que desde la teoría crítica ha tomado mucho auge, ¿no? Analizar los intereses nacionales también de los estados pequeños y estados insulares. Que en el caso del Caribe, pues es un asunto de interés nacional de los estados caribeños el medir o calcular sus vulnerabilidades, ¿no? Y negociar a partir de ahí. Insertarse en el mundo a partir del reconocimiento de ciertas limitaciones, ¿no? Cuando quizás eso antes se veía como un complejo, ¿no? Se comienza con este análisis de la relación estructura-agencia, ¿no? Se comienza a ver en su justa perspectiva, con lo que está explicando muy bien Raymond. Sí, no, me parece interesante esta interacción contigo porque yo no soy del campo de las relaciones internacionales, yo vengo de la historia y tú en efecto eres de ese campo y entonces me disfruto mucho pues de ver tus perspectivas, ¿no? De cómo tú vas atando estos asuntos con la teoría de ese otro campo. Te iba a mencionar que también está este otro campo de la Island Studies, o los estudios isleños o insulares. Muchos de los académicos en este grupo proponen de que las islas usan estratégicamente el hecho de ser pequeñas en las negociaciones. Exacto. E incluso ellos van más allá diciendo que el estatus político de muchas de estas islas es acogido, a pesar de que desde el punto de vista político pudiesen implicar que no tienen los mismos derechos que otros ciudadanos, lo acogen porque es una herramienta en las negociaciones. Así que nada, tema de debate por ahí. Un debate aparte. Pero Sí. Raymond, ¿por qué crees que la paradiplomacia ha sido materia de investigación o algunos investigadores han tomado, se han esmerado en investigarlo desde la década del 80? Sobre todo en la historiografía puertorriqueña. ¿Y por qué razones el tema llamó la atención de historiadores como tú? Creo que ya un poco me elaboraste un poco sobre eso, pero... Sí, precisamente. Carmen Gautier y un gran grupo de académicos, incluyendo a Emilio Pantojas, que empezó con ese grupo en los 80, Itza Alegría, Ángel Israel, incluso Marcia Rivera, si no me equivoco, también fue parte de ese grupo. Tenían un gran interés de estudiar
aspectos de la realidad puertorriqueña que no se habían visto de cerca hasta ese momento. Y nuevamente, ellos mostraron múltiples perspectivas. CEREP, recordemos que también era este ejercicio que surgió en los 80 en Puerto Rico, junto también a la Escuela de la Nueva Historia de Puerto Rico, que estaban incorporando nuevas perspectivas, ¿no? Diferentes maneras de ver la realidad. Y bueno, y el ámbito internacional fue uno de ellos. Y aunque ofrecieron una serie de perspectivas bastante variadas, hay una en particular que es la que había mencionado antes, que es la cuestión anticolonial, antiimperialista, que permeaba muchos de los trabajos de ellos, lo cual nuevamente era muy necesario, pues, o es muy necesario, porque la idea de esta perspectiva anticolonial es precisamente crear la conciencia en todo el mundo y el empoderamiento para tomar acción para cambiar esa realidad. Pero nuevamente, en mi caso, mi interés iba por el lado de querer reconocer, pues, las cosas en las que ha estado Puerto Rico involucrado y tal vez balancear un poco, pues, esos mensajes constantes que recibimos de la política partidista, de los debates de política partidista en Puerto Rico, que parecen dominar el pensamiento de todos nosotros y parece determinar el prisma con el que vemos el mundo. Todo lo vemos a través de los debates políticos partidistas y sobre todo a través de las preferencias de estatus político futuro. En el caso de Evelyn Vélez, estudiando los 50 y los 60, habría que hablar con ella para ver sus motivaciones específicas, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de querer también resaltar momentos en los que Puerto Rico mostró algún tipo de agenda propia en el ejercicio de su actividad internacional. Sí, yo supongo que eso es parte de lo que nos mueve a todos, ¿no? Querer destacar eso y de alguna manera, pues, apoyar, fortalecer la autoestima y la capacidad que tenemos como grupo de personas que vivimos en esta isla y en su diáspora, ¿no? Para echar para adelante la calidad de vida de Puerto Rico. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pues este trabajo que has estado haciendo y de Evelyn Vélez, pues básicamente la historiografía pues, nos da una materia prima muy valiosa, ¿no? De dónde sacar elementos de análisis. El tema de la paradiplomacia puertorriqueña no se ha discutido en lo que son los grandes debates paradiplomáticos a nivel global, específicamente las academias en Estados Unidos, en Europa, precisamente en España, Bélgica, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en donde los estudios paradiplomáticos pues tienen investigadores importantes. Pues esperamos de aquí, ya como tenemos el plan de investigación, ¿no, Raymond? El traer la paradiplomacia de Puerto Rico al ámbito conceptual, teórico de estos grandes debates, porque hasta ahora no se ha hecho. Y también con el tema de Puerto Rico, pues crear más preguntas, más espacios de análisis para la paradiplomacia, para el concepto los conceptos de paradiplomacia que se han elaborado en el campo de las relaciones internacionales, ¿no? El tema de Puerto Rico y las áreas grises, las áreas difíciles del tema, lo inusitado o lo único, lo especial o particular del tema, pues realmente levanta nuevas áreas de cuestionamiento, de preguntas respecto a temas paradiplomáticos o casos que son un poquito más reconocidos o predecibles, ¿no? En el caso de gobiernos locales que tienen su relación con sus gobiernos centrales bastante, ¿no? Oficialmente establecida o más claramente establecidos, ¿no? Constitucionalmente. Entonces, el caso de Puerto Rico está esperando, ¿no? Porque sea analizado de la perspectiva de relaciones internacionales, y el trabajo que tú has hecho, Raymond, pues, y otras personas también, otros académicos que ya mencionamos, pues va a ser clave en ese análisis, ¿no? En esa teorización a futuro. Creo que es una relación como el arqueólogo y el historiador, ¿no? Algo así es lo que se da entre la historia y las relaciones internacionales. Oye,
Quería traerte un caso interesante que me entusiasma mucho. Tú conoces a Yanis Lacascat, José Iván Sí. Lacascat. Él es mayagüezano, él es originario de aquí de Puerto Rico, sus padres son de Martinica y Guadalupe. Él fue diplomático de la Unión Europea en Haití hasta el mes pasado, o hasta la semana pasada. Ahora está empezando un nuevo proyecto en Martinica, regresa a Martinica. Y traigo el caso de Martinica porque es muy interesante dentro de Francia. Sabes que Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa están integrados al sistema político de Francia y tienen su representación como cualquier provincia, cualquier unidad política dentro de Francia. Y el actual presidente de Martinica fue presidente en el pasado. Yanis fue parte de esa administración. Y él fue la persona que en el Parlamento, en la Casa de Leyes de Francia, propuso una ley que pasó, que le da categóricamente la oportunidad a aquellas partes de Francia que están en otras regiones, como Martinica, Guadalupe y Guayana Francesa, a participar plenamente, no plenamente, participar como observadores en organismos regionales, en este caso del Caribe. Así que es muy interesante porque esto es similar a que Estados Unidos pasara una ley que le permitiera a estados como Alaska y a Hawái a participar de organismos regionales, internacionales del Pacífico. Y entonces él en el pasado insertó a Martinica en la Organización de Estados del Caribe Oriental, la OECO, OECS en inglés. Martinica ha sido miembro observador desde hace años, gracias a las gestiones de Yanis. Y ahora está haciendo las gestiones para hacer lo mismo con CARICOM. Así que entonces él, además de ser practicante, también está haciendo estudios doctorales en relaciones internacionales y él tiene interés en desarrollar un análisis comparativo de esta realidad dentro del sistema francés y la realidad nuestra dentro del sistema estadounidense. Así que va a ser interesante lo que venga por ahí. Sería muy interesante entrevistarlo en el futuro para ver esa óptica francesa, ¿no? Que no la conocemos, pero yo no la conozco muy bien. Así que sería excelente entrevistar a un diplomático puertorriqueño, ¿no? Que ya los diplomáticos puertorriqueños en Estados Unidos pues son bastante conocidos, pero nos gustaría conocer más sobre él. Sí, no, y ahora la posición que tiene, él es asesor del presidente de Martinica en asuntos internacionales. Y entonces, al mismo tiempo, es el representante de Martinica en la OECO, ¿no? En la Organización de Estados del Caribe Oriental, con base en Santa Lucía. Así que él va a estar con base en Santa Lucía representando a Martinica en la OECO, donde es observador. Y entonces, al mismo tiempo, como va a ganar carácter diplomático, él va a ser diplomático francés. Él va entonces también tener presencia en la Embajada de Francia en Barbados, que es la que maneja los asuntos de varios de los países de esa región, incluyendo los de la OECO. Y también va a tener acceso a CARICOM. Así que va a estar como diplomático francés allá en CARICOM. Así que está aprovechando al máximo. Él tiene todo una estrategia que ya en esta semana se ha concretado, en donde va a tener representación en diferentes foros, utilizando pues todas estas posibilidades, ¿no? Llevando al límite todas estas posibilidades. Interesante. En todas estas instancias donde ahora ha estado integrándose Martinica, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha permitido que Puerto Rico se una como miembro asociado, por ejemplo, de la Asociación de Estados del Caribe, me parece que el CARICOM. Bueno, esas distinciones, pues, es CARICOM interesante que la Cascade las elabore, ¿no? Sí, bueno, fuimos parte de CARICOM, fuimos observadores de CARICOM, se logró en el 1990. Y nuevamente con esta cuestión de
las relaciones interpersonales, ¿no? Y con eso tengo que ver mucho a Amadeo Francis, José Roberto Martínez, en el Departamento de Estado, Oficina de Puerto Rico en España y PRAFA, Oficina de Puerto Rico en Washington. Y así que sí, ha sido muy interesante toda esta movida y nada, nuevamente, todo tiene que ver con posicionamiento interpersonal y te iba a comentar también que cuando se formó la Asociación de Estados del Caribe, en el 94, la administración Rosselló mandó a consultar si Puerto Rico podía unirse. Ellos mandaron a consultar. Ahí fue que entonces Estados Unidos dijo que no convenía porque Cuba estaba y que probablemente se iban a tomar decisiones políticas en esa esfera. Pero como parte de esa consulta y esa decisión, Estados Unidos también mencionó, si reconocemos que Puerto Rico ha estado por muchos años, sin embargo, en la Organización de Turismo del Caribe. Y ahí está Cuba. Por eso es que pues, vamos a tomar decisiones de caso a caso. No es una decisión general la que estamos tomando. Claro. Y en esa otra esfera, pues ya hemos visto pues, que lo que se hace es colaborar, cooperar. O sea que marcaron una diferencia. No fue a mí lo que me preocupa a veces es que estas decisiones, sin mirar los detalles, las generalizamos. Y no es que el gobierno de Estados Unidos no permita en lo absoluto la presencia de Puerto Rico en ciertos foros. Es simplemente que hay que estudiarlo de cerca y depende de lo que escuchen de una parte y de otra acá en Puerto Rico, pues las decisiones que toman, ¿no? Así que pues depende mucho de la iniciativa que tomemos y de la relación que establezcamos. Y también se trató durante la administración Sila, ¿no? De una membresía asociada. Ajá, pero ahí nuevamente digo, esa decisión del 94 fue tomada por algunos como que fue una decisión general y así se le vendió a la generación de funcionarios, porque también ellos tampoco necesariamente tienen memoria histórica en muchas ocasiones, allá en el Departamento de Estado, federal. Y entonces dependen de lo que uno le traiga. Y si lo que uno le trae es en otra dirección, pues van a atender en esa dirección. Entonces, pues yo supongo que ese grupo de cabildeo tuvo más éxito y por eso no le fue tan bien tal vez al equipo de Sila María Calderón. En términos de ganar ese apoyo. Antes de terminar, me parece muy interesante que no lo hemos hablado todavía, la acción de Puerto Rico en agencias multilaterales. Hablamos un poco, no en detalle, por ejemplo, la CEPAL, que comienza no como una iniciativa del gobierno de Puerto Rico, sino como una iniciativa de CEREP, por ejemplo, de Marcia Rivera y de otros, de empujar ese tema, el tema de la UNESCO también, que fue un tema también que la sociedad civil también creó una campaña, ¿no? Y un poco eso influenció al gobierno para tener y eso continúa siendo, ¿no? De los gestores culturales en Puerto Rico, académicos, sigue siendo una agenda inconclusa, ¿no? Que Puerto Rico forme parte de UNESCO de alguna manera, ¿no? Y ese tema, pues, es otro ángulo de la paradiplomacia puertorriqueña que pues, también se debe de investigar, ¿no? Y de tomar más atención del interés de la sociedad puertorriqueña, ¿no? En mover a su gobierno a que tengan algún tipo de accionar en espacios internacionales. Que eso es un tema que me parece fascinante. Te quiero comentar algo sobre eso. Sí. Primero, yo sabía de las gestiones que hizo el gobierno de Puerto Rico para entrar a la CEPAL, que fue también, nuevamente, este equipo bajo Hernández Colón, y entiendo que fue Amadeo Francis y José Roberto Martínez los que movieron el asunto con la ayuda de un equipo de personas en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Pero a través de ti me enteré de que Marcia Rivera se reunió con Hernández Colón y con Manuel Francis y CEREP, pues hicieron su trabajo para este asunto. Así que estoy ansioso por escuchar más a Marcia y escuchar estas historias. Pero te quería decir que, según lo que yo recogí hasta el momento, Puerto Rico logró entre el 85 y el 92 insertarse en una serie de organismos internacionales, incluyendo de las Naciones Unidas, los especializados de las Naciones Unidas.
Y estaban ellos aprovechando, ellos tenían una estrategia que no divulgaron, una estrategia basada en algo que habían analizado en los años 70, y era usar la figura de la membresía asociada, que existía en algunas organizaciones, no en todas. Y por ahí fue que ellos empezaron a insertar a Puerto Rico como miembro asociado, no miembro observador, sino miembro asociado de estos organismos, que según entiendo eran mecanismos que se habían creado para darle oportunidad a lugares como Puerto Rico, como parte de todos estos esfuerzos de descolonización, ¿no? De darle entonces más acceso a estas esferas. Esto de la membresía asociada fue estudiado en los 70 como parte de un esfuerzo que llevó Hernández Colón con Nixon y posteriormente Ford, presidente de Estados Unidos, donde hubo un grupo de funcionarios federales y un grupo de funcionarios puertorriqueños estudiando cómo hacer menos ambiguo el ELA, el Estado Libre Asociado. Se estudiaron, se encomendaron una serie de informes en todas las áreas posibles, y una de ellas relaciones internacionales. Ese fue encomendado a este señor de nombre Michael Reisman, que con un grupo de Yale o Harvard, de expertos legales e igualmente expertos de Puerto Rico, estudiaron el asunto y crearon el informe y dijeron, hay un espacio para lugares como Puerto Rico en el ámbito internacional y es la membresía asociada. Claro, eso no progresó en los 70, pero esa estrategia fue traída por José Roberto Martínez a sus labores en la oficina de Puerto Rico en España. Y desde ahí él empezó a insertar a Puerto Rico en la Organización Mundial de Turismo, en la Organización de Cultura, Cooperación Iberoamericana, y así por el estilo fueron trabajando eso. Y lo más interesante de todo es que incluso luego empezaron a cabildear aquellas organizaciones que no tenían la figura de la membresía asociada para que la instituyeran constitucionalmente dentro de las organizaciones para que Puerto Rico pudiera entrar. Eso es un episodio muy interesante que está bajo investigación, pero quería compartirlo porque me resulta muy interesante. Son cosas que han ocurrido y no estamos conscientes. Claro, ¿no? Y los 90 también, eso coincide, ese éxito relativo, ¿no? De esa iniciativa para hacer Puerto Rico miembro asociado de instituciones multilaterales. Coincide un momento en donde los Estados, acaba la Guerra Fría y los Estados Unidos comienza lo que se le llama en los estudios de América Latina, política latinoamericana. Los Estados Unidos pues comienza a ignorar, ¿no? O comienza a no tomar en cuenta América Latina y el Caribe como una pieza esencial de su geopolítica o de su seguridad nacional. Estados Unidos comienza a preocuparse en temas de terrorismo, los atentados de las Torres Gemelas, el primero, ¿no? En principios de los 90, luego el otro, en el siglo XXI, en el 2001, temas de libre comercio, etcétera. Que es interesante que esa estrategia pues surtió efecto. En un momento donde Estados Unidos estaba reconfigurando su atención hacia América Latina y el Caribe. Y aparte de todo esto, Julio, también sabes que compartimos el interés también de estudiar las relaciones internacionales de la sociedad civil de Puerto Rico, sí, que probablemente no, es mucho más rica que la propia del gobierno. Claro. Y bueno, ya mencionaste a Marcia, a través de los grupos en los que ella ha estado participando. Y no solamente la sociedad civil de aquí de Puerto Rico, sino también yo le llamo actores diaspóricos, ¿no? Puertorriqueños que están en otras partes del mundo manejando relaciones internacionales de otros lugares, como Yanifla Cascate, que acabamos de mencionar, la propia Marcia Rivera en todo su tiempo en Claxo, ¿no? El mismo Richard Carrión, que ha estado en el Comité Olímpico Internacional, manejando las finanzas de allá, y una serie de otras personas. Tuto Marchán, que es una figura, Tuto Marchán de baloncesto, que es una figura continental, ¿no? Claro, ¿no? Y eso sin mencionar los movimientos políticos, por supuesto. El movimiento independentista, cada grupo, muchos de los grupos independentistas tienen una rica historia. Historia, ¿no? Larga, sí. Tú entrevistaste recientemente al amigo
Anglada, Rafael Anglada. Anglada, su historia personal y la historia del movimiento que él representa. Tú mismo has estado también en múltiples esferas internacionales. Comité de Puerto Rico en la ONU, sí. Es correcto. Y incluso el propio Partido Nacionalista en su momento y Albizu. Yo conocí a Margaret Power, una académica de Chicago. La primera vez que yo la escuché hablando fue en una conferencia en donde ella estaba hablando de cómo el FBI, antes de que existiera la Agencia Central de Inteligencia, se hizo internacional. Y una de las grandes motivaciones para hacerlo era para poder mantener monitoreado el Partido Nacionalista, que tenía una gran red internacional de aliados por toda Latinoamérica y en otros lugares del mundo. Así que eso nos lleva al tema eso nos lleva al tema, y con esto cerramos. Te prometí 30 minutos, 40 minutos, llevamos una hora. Pero bueno, una rica conversación. ¿Qué tío estaba? Bueno, esto nos lleva al tema de que para muchos estados latinoamericanos, el tema de Puerto Rico es algo inamovible de sus políticas exteriores. O sea, el tema de Puerto Rico para algunos estados es un tema que define sus relaciones exteriores, específicamente en el tema de descolonización y en el tema de las Naciones Unidas. O sea, ese punto, ¿no? Con esa intensidad, el tema de Puerto Rico pues ha calado, ¿no? En las políticas exteriores de países latinoamericanos, ¿no? Como Cuba, México. Exacto. A eso tú te referías con el término actorship en inglés. En algún momento estabas trabajando unos escritos. Sí, fascinante. Cómo la idea de Puerto Rico, no necesariamente el país, la idea de Puerto Rico también es agente, es un factor en cuestiones de relaciones internacionales. Es fascinante. Saca ese escrito pronto. Sí, se ve por ahí. Primo, gracias por tu tiempo. Seguimos, esto es un tema en desarrollo, como sabemos. Y bueno, gracias por colaborar conmigo en esta hora. Y seguimos en contacto. Y sigan conectados con Ataché, el podcast. Gracias. Perfecto, mil gracias. Estaremos en conexión. Hasta pronto.